Señores amigos, buenas noches. Arrancamos tercer programa ya de este programa especial de Expediente Paranormal. Bueno, voy a pasar rápidamente a saludar a mis compañeros, a don Mario y Federico. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Hola Tavo. Buenas chicos, ¿cómo noches, están Tabel. todos? Dígame, Mario. A ver, empecemos con don Mario. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Otra vez con otro programa de Expediente Paranormal, esperando que pasen una buena noche con nosotros. Un Pero, programa muy interesante, Tavo, demasiado interesante el día de hoy, como siempre, ¿verdad? Un tema pero que va a dejar que se deja las trae. mucho de qué hablar, ¿verdad? Programa que se las trae Todavía, mucho, ¿ah? Oiga, y es un tema, exactamente, bueno, como todos los temas, ¿verdad? Que tiene este programa, que como usted lo decía, da mucho de qué hablar, pero también es un tema como muy tabú. Hay mucho, pero tampoco hay nada como muy concreto. Siento que más bien los otros temas, como que la gente tiene más dominio o le da menos vergüenza o miedo a hablarlo. Creo que esos temas es como más, no sé, me da a mí la impresión, no sé ustedes, de que es el tema como que la gente le gusta menos hablar porque le da más miedo que lo ridiculicen y toda esa cuestión, lo que siempre hemos dicho, pero vamos a ver. Hoy tenemos una invitada que nos va a ayudar a mucho a aclarar ese tipo de temas. exactamente, exactamente, sí, Correcto. nos va a ayudar bastante. No le hagamos esperar y Federico o Mario, no sé, ¿cuál va a tener el Mario, placer? le cedo el honor, Mario. Bueno, hoy tenemos como invitada a una amiga, en lo personal, desde hace muchísimos años estamos metidos en esto, en lo que es la investigación paranormal. Ha estado junto a nosotros, a 506, en varias investigaciones y hoy nos acompaña Hilda Burto, periodista e investigadora del fenómeno OVNI. Placer tenerla aquí, Hilda. Así es, excelente. Hola a todos, es un honor para mí estar compartiendo con ustedes en este programa. Buenas noches, compañera. Bueno, ¿por dónde Gracias. Bueno, iniciamos, amigos? Porque es un tema muy extenso, es un tema, bueno, que se habla mucho, pero se escucha poco. Parece contradictorio, ¿verdad? Pues en redes Es lo que sociales se hablan hablábamos, demasiados videos, exactamente. lo que hablábamos la semana pasada, después del programa, que nos quedamos unos minutillos ahí hablando, que hay mucha prueba, pero no es una prueba fehaciente, no es una prueba que nosotros podamos decir, bueno, ok, en el volcán Arenal, que se supone que ese es un punto, un hotspot, donde muchas personas han visto ovnis en la laguna del Arenal, pero no hay nada en concreto, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso estamos hoy en compañía de Hilda, para que nos aclare esas dudas y nos hable de esos puntos calientes, tal vez aquí en Costa Rica, que es lo que a todos nos llama la atención y quisiéramos saber la verdad de lo que en realidad pasa. bueno, el tema, los extraterrestres existen, eso es una realidad, eso ya no lo podemos negar. Y han estado con nosotros desde hace miles de años. En todas las religiones del mundo se hablan de seres que vinieron del espacio y que les enseñaron toda la tecnología, todo lo que sabían eh, eh, a los seres humanos. Incluso se dice que los extraterrestres vinieron y que cambiaron el ADN y que para crear al ser humano, que por eso es que no se ha encontrado el eslabón perdido. Pero bueno, eso es tal vez ir demasiado profundo. Lo cierto es que es algo que no se puede negar, que los extraterrestres existen, que han estado con nosotros desde hace miles de años y que hay multitud de evidencia en, en cuevas, en escritos, hasta la misma Biblia. Se habla de, por ejemplo, eh, creo que fue Moisés que dice que subió y que vio la redondez de la tierra. O sea, ¿cómo puede, desde dónde puede ver la redondez de la tierra si no es desde el espacio? Y el profeta Elías, que la Biblia dice que él iba caminando a la orilla de un río y que vino un pájaro de fuego, un carro de fuego y se lo llevó al cielo y hubo testigos de eso. Y ¿qué carro de fuego puede llevarse a una persona si no es un ovni? Este, y es una forma de explicar qué fue lo que pasó, porque nosotros cuando hay testimonios de ovnis se dice
que brillaba mucho, que era una luz muy, muy brillante. Entonces, nosotros que ya conocemos los aviones, los helicópteros y todo esto, otro tipo de naves, podemos diferenciar, pero ellos, un carro de fuego y así por el estilo. Pero, y en Costa Rica no es la excepción. Incluso Costa Rica se tiene como un lugar, como decía Mario, un lugar caliente para el avistamiento ovni. Y hay ciertos sectores como el Cerro Chirripó, como el volcán Arenal, como el volcán Irazú, que han tenido, y también en la zona sur, por el lado, bueno, ahí en el Chirripó, que han tenido mucho avistamiento y mucho, no solamente avistamiento, sino experiencias ya de encuentros y de contacto. Es Muy, muy interesante, interesante. es Dígase, Víctor. interesante. Gilda, vea, como dices exactamente por la zona sur, yo tuve la experiencia, bueno, me fui para allá el miércoles y pasé, bueno, los días en una montaña, ahí en el lado de San Sí, Vito, que de la principal, o sea, de la calle principal, hay que meterse prácticamente como una hora de camino, sea en cuadraciclo, o sea a caballo, o si es caminando. Pero ahí, bueno, la noche principalmente fue excelente, clara, total. Y hay algo que fue tan curioso porque viera las estrellas que uno dice, bueno, de chiquillo uno decía, mira, se iba de paseo, a veces se veía las estrellas moverse demasiado rápido, que uno dice, si serán satélites, serán ovnis, serán meteoritos, o no sé, o sea, le deja la incógnita a uno, pero se mueven muy rápido y así a la vez, o sea, es increíble la velocidad que tienen. bueno, ahí en la zona sur se ha visto mucho ovni que entra y sale del mar. Y también ha habido varias experiencias de no solo de avistamiento, sino de contacto. Por ejemplo, en San Isidro el General hay una señora que se llama Telma Castillo, que ella fue contactada por seres de otros planetas. Ella decía que eran del tipo de los reptilianos y que venían en la noche y la llevaban en una burbuja transparente y en esa burbuja ella volaba por las casas y pues seguía hacia la montaña y llegaba hasta la orilla de un río donde había una nave, había una nave posada Y eso y hace cuánto. y seres extraterrestres y le daban enseñanzas y ella compartía con ellos y le dijeron que tenía que hacer un grupo y enseñar a otras personas lo que ellos le enseñaban a ella. Entonces se formó el grupo Némesis, así se llamaba, ahí en el San Isidro del General. También hace años se dio la historia de un camionero que decía que venía atravesando el Cerro de la Muerte. No sé si ustedes han escuchado de esa historia y se quedó varado ahí en medio cerro, perdón, en medio Cerro de la Muerte y, y se apareció un ser tipo reptiliano, lo describe también como decir un lagarto de pie y le ayudó y le arregló el camión y él pudo seguir su viaje. Entonces, ha habido otra persona que me contó, por ejemplo, que ella venía con el esposo y el hermanito en el asiento de atrás y que del carro iban por Buenos Aires de Punta Arenas y y resulta que vieron un ovni que estaba estacionado y ellos pararon y lo vieron pero al hermanillo le dio mucho miedo, entonces pensaron en ir a dejar al niño a la casa y regresar para ver el ovni, pero cuando volvieron ya no estaba. Entonces ha habido mucho testimonio en la zona sur, hay mucha, no sé si será por el Cerro Chirripó, pero también en la zona del mar, mucho avistamiento. Tavo, Hilda, algo era tengo una... compañía ahí, Tavo. Perdón, perdón. El lugar es muy bueno, entonces, donde vives, por Sí, la zona. mira, ahora que Todo lo habla, que aquí, ahora que la compañera habla sobre eso, bueno, yo en lo particular lo que he escuchado es que es por eh, lo que hablábamos de los que no es de ahorita, o sea, son años de que están acá y que de hecho nuestros ancestros o los indígenas tuvieron contacto con seres de otros mundos, aunque yo no me gusta utilizar mucho el término de otros mundos,
porque, vaya, hay muchas teorías que yo he escuchado. En algunos casos he escuchado teorías, digamos, de que son razas totalmente diferentes a la nuestra, porque vamos a aclarar una cosa, habría que ser muy, ¿qué? Tener muy poca imaginación para pensar, yo hago la comparación de un grano de arena en una playa. En 1 kilómetro de Sí, playa, hablemos de 1 kilómetro de playa, ¿cuántos granos de arena cree usted que hay? Pues ese grano de arena es nuestro planeta, en la inmensidad del universo. Ahora, sí. sería muy poco probable imaginar que solamente nuestro planeta tenga la capacidad de albergar vida. Esa es Yo una de digo las que hay en cosas todas. que yo pienso. Y la otra que he escuchado, no sé si tal vez ustedes comparten o han escuchado esta teoría, que dicen que somos nosotros mismos, o sea, somos los seres humanos del futuro, que nos venimos a estos tiempos para ver o hacer algunos cambios en la historia para ir mejorando algunos errores que cometido los humanos. Entonces somos, Ah, por eso tienen, como le dijera, forma humanoide en algunos Tavo, casos. bueno, la consulta o el comentario que vos estás haciendo lo comparto completamente y eso me genera una pregunta hacia, bueno, hacia Hilda en este momento, que es la experta, y es por qué si estos seres que tienen miles de años de adelanto tecnológico y espiritual, se puede decir, ¿por qué no tienen un contacto más directo o más concreto con lo que es la civilización humana, ¿verdad? Porque si bien es cierto, como lo acabas de mencionar, hay seres extraterrestres buenos y malos, como pueden ser los seres humanos, pero los que realmente vienen a hacer un cambio para la humanidad, ¿por qué no tienen por qué no tienen un contacto más cercano o más concreto con los seres humanos? Eh, la respuesta sería porque el ser humano es naturalmente agresivo y violento. Cuando nosotros vemos y hemos visto muchas historias de esas en la internet, si miran a un extraterrestre, lo primero que piensa alguien que lo mira es en dispararle, en darle con un palo. Cuando se mira, cuando se reporta que hay un ovni en los cielos de Estados Unidos, ¿qué pasa? Inmediatamente se notifica al ejército y envían aviones cazas para derribarlo. Entonces, Correcto. ellos no pueden como decir, hola, aquí estamos, brrr, ni siquiera les dejan decir hola, nada. Necesita Hola. bajarse de Este, la nave, como dice. porque el ser humano es muy agresivo y muy violento de naturaleza. Siempre quieren derribar a los ovnis para hacer la ingeniería inversa que se llama, que es como desarmar toda la nave y ver cómo está construida y cómo funciona y cuál es qué sistema de propulsión utiliza para poder hacerlo una igual. Entonces, la ingeniería. Y entonces ellos, por eso tal vez no tienen el interés de comunicarse ya, digamos, abiertamente con nosotros, porque nosotros a la par de ellos seríamos como hormigas. Nosotros salimos al patio y vemos las hormigas, pero no tenemos intención de como comunicarnos con las hormigas. Sin embargo, pues a través de los años ellos han tratado, como decía al principio, de irnos enseñando, irnos instruyendo. Luego somos demasiado fanáticos con las religiones. La religión te cierra la mente y no sin querer ofender a nadie, ¿verdad? Te cierra la mente y no te permite ver nada más. Dice, Dios creó al hombre en la tierra y ya está. Un momentito, pero ¿nosotros qué somos? Nosotros simplemente somos una creación de un Dios. No sabemos qué más hizo. Nosotros, como decía el compañero, vemos en la noche las estrellas y vemos infinidad de estrellas, pero nada más vemos el puntito brillando blanco ahí en la noche, pero no sabemos ni qué tan lejos, ni qué tan cerca, ni si hay vida, si no hay vida. O sea, estamos apenas pellizcando afuera un poquito más lejos de lo que es la luna y construyendo telescopios que puedan ir más allá. Pero nosotros, ¿qué sabemos nosotros lo que hizo Dios? Yo digo, si ustedes miran la infinidad de distinta variedad de pájaros que hay, la infinidad de distintas peces en el mar que hay, la infinidad de mamíferos de todo tipo que hay. Entonces, ¿por qué Dios iba a ser simplemente al humano
en la Tierra y no hacer una infinidad de criaturas en otros planetas del universo. Hilda, Somos soberbios para poner un límite a Dios y decir Dios hizo al hombre en la Tierra y se acabó, ya no hizo nada más. ¿Por qué? Pues, ¿cómo sabemos nosotros? Apenas Hilda, hemos ido a una vez. perdón, Hilda, tengo una pregunta y tiene que ver con esto que estás mencionando. Así como hay infinidad de especies de animales, porque no podemos obviar que el ser humano es un animal, ¿verdad? Somos parte de la naturaleza humana o de la naturaleza de la tierra, ¿verdad? Somos animales. Y así como hay infinidad de animales, hay variedades de seres extraterrestres, digamos, especies, por decirlo de alguna forma. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque sí se sabe mucho de los reptilianos, sí se sabe mucho de los grises que son de forma humanoide, cabeza grande, ojos grandes, delgados. ¿Y qué se sabe de esas especies o razas? ¿Cómo se les denomina? Sí, es que como decía, nosotros tenemos que ver que aquí en el planeta Tierra nosotros somos formados de carbono, pero en otros planetas nosotros respiramos oxígeno, pero en otros planetas pueden respirar otra cosa y pueden ser de otro tipo de material, de otro tipo de elemento. Y y entonces, a través de la historia, en todos los países donde se han dado testimonios de gente que tuvieron contacto con seres que no eran humanos, se ha reconocido varias razas, como son la de los rubios, blancos, ojos azules, altos, como de 2 metros de alto, que eso, bueno, la raza depende del sector del universo de donde vengan, del planeta de donde vengan. Están como decía, los blancos, rubios, ojos azules, están los seres grises que son delgaditos, con una cabeza muy grande, ojos negros muy grandes y de brazos extremadamente largos, que hay unos pequeños que miden como 1,5 metros y allá hay otros altos, grises también, que miden como 2 metros. Están los que llamaba reptilianos, que son como ver una lagartija, pero musculosos, altos, fuertes, y color verde, como ver un lagarto o una lagartija de pie. Y están también los que se llaman insectoides, que pueden ver como una mantis religiosa grande, del tamaño de una persona, incluso tengo un amigo que es contactado que vive en Colorado, Estados Unidos, y dice que lo han visitado seres que parecen una araña. Y entonces, o sea, hay mucha, no podemos decir que a la Tierra solo viene un cierto tipo de ser, sino que han llegado de diferentes lugares. Y el hecho de que nosotros, los humanos, no hayamos podido salir ni siquiera, digamos, a Marte, que es uno de los planetas que está más cerca, sino el más cercano, no quiere decir que de otras galaxias, de otros lados puedan haber llegado a la Tierra con sus naves, si son más desarrollados que nosotros. Claro. Eso que dice usted, Hilda, me llama la atención porque para que la gente lo entienda en buen tico, es como que nosotros apliquémoslo a nuestro mundo. Dependiendo de la región del continente o el país, son personas morenas, son personas altas, son personas más rubias, están los asiáticos. Entonces, más o menos es lo mismo, dependiendo de la región, que es lo que usted nos está diciendo, de donde ellos vengan, obviamente, pues hay diferencias de uno a otro. Entonces, más o menos para tener la perspectiva. Federico. No, que hablabas de Marte. Yo soy una persona así que más o menos siempre he dicho que o sea, el ser humano es tan avaro, se puede decir de esa manera, o sea, que creo que Marte ya está habitado por el ser humano. O sea, yo creo que ya eso es, he visto documentales que, bueno, digo, la televisión a veces exagera un poquito, pero hay pruebas de que hay personas que vivieron en Marte, ¿verdad? Ahora.
como te digo, de ahí hay que seguir escarbando un poco, pero yo siempre he dicho que está habitado por el ser humano. Hilda, aquí nos hace Cristina Villegas una pregunta, o más bien se la hace la experta. Dice que entonces se podría decir que los secuestros, algunos son reales. Bueno, supongo que lo que está documentado, entre eso que está documentado, esas abducciones, como se llama realmente, son reales. Y yo quiero agregar algo a esa pregunta. ¿Cuál es el motivo de esas abducciones? ¿Qué quieren ellos de los seres humanos con esas abducciones? Y después te hago otra pregunta. Sí, para mí hay dos tipos de contacto. El contacto, digamos, pacífico, que se le puede aparecer a una persona y le hablan y le dicen, venimos de este lado y queremos enseñarle tal cosa, que sean mejores personas o que cuiden el planeta, traerles mensajes positivos, etcétera. Y el otro que es un contacto que es violento, lo sacan a uno de donde esté, ya sea de su dormitorio o digamos que uno va a pescar un día o va a subir a una montaña y de repente aparecen una nave por ahí y cuando uno se da cuenta está dentro de la nave y contra su voluntad ni siquiera le preguntaron nada ni le dijeron nada y así como el biólogo ingresa a la selva y va con redes y va con un montón de cosas y captura a todas las mariposas y captura a las ranas y después las amarra en su laboratorio y les abre la panza y mira qué fue lo que están comiendo, le toman medidas y lo analizan de esa misma forma los extraterrestres también toman parte se llevan a las personas, los llevan siempre dicen una camilla que es dura, que es fría, y los acuestan ahí, les sacan fluidos como su saliva, el semen, los ovarios puede ser, sangre, les sacan muestras de sangre para estudiarlo y después los regresan a la tierra. Simplemente ellos nos están estudiando así como nosotros estudiamos a los bichos en la selva, de la misma forma. Y el caso de los secuestros es muy real y ha sido estudiado por médicos seriosísimos como el doctor John Mack de la Universidad de Harvard, nada menos en Estados Unidos, que durante muchos años estudió e hipnotizó a los que tenían todos problemas nocturnos y temores y fobias y cosas. Entonces los estudiaban y les hacían hipnosis y ellos en la hipnosis contaban lo que les había pasado. Y es muy raro, digamos, que una persona de Italia, una persona en Argentina, una persona en China o en Estados Unidos o en Costa Rica, todos dicen la misma historia. Me secuestraron, me llevaron a la nave, me hicieron esto, todos y describen de la misma forma a los mismos seres. ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo en todo el mundo para describir a la misma persona? O sea, al mismo ser y las naves, todas iguales. Y hay otra razón para los secuestros y es que dicen que nos están usando a las mujeres sobre todo y a los hombres también, para hibridarse, es decir, secuestran a un hombre, le sacan el semen y con eso inseminan a las mujeres extraterrestres, digamos a las hembras extraterrestres, y a lo mismo a las mujeres las inseminan y después a los pocos meses, como a los 3 meses, llegan y sacan el feto y se lo llevan y lo terminan de incubar, digamos, porque esa sería la palabra, los ponen en un frasco y ahí los terminan de incubar en sus naves y entonces después al tiempo cuando ya el bebé está formado y digamos que ya nació, le llevan a la mujer a la nave y le muestran al bebé y le dicen este bebé es tuyo. Y entonces hay muchas mujeres que rechazan eso y dicen no quiero saber nada de eso, ese no es mío, no quiero. Pero ellos
bueno, eso es lo que ha pasado y lo que se ha documentado. Hubo un caso en los años 60 que ustedes seguramente lo conocen, el de la pareja que se llamaban Betty y Barney Hill. Fue muy famoso, se escribió un libro y se hizo una película sobre eso. Ellos venían por la carretera en la noche de regreso de las vacaciones y cuando venían en el carro vieron una luz que se vino bajando y que los iluminó y ellos pararon el carro, se bajaron del carro y cuando se dieron cuenta estaban en la nave, en una nave y los examinaron de mil formas y después los devolvieron al carro y entonces ellos quedaron como con fobias nocturnas y con el tiempo tuvieron que ir a un psicólogo para ver qué era lo que les pasaba, con terrores y con fobias y con cosas, y entonces les hicieron hipnosis y ellos en la hipnosis contaron lo que les había pasado. Y una cosa muy interesante que le da validez a esta historia es que Betty Hill dijo, me mostraron un mapa estelar y me dijeron, nosotros venimos de aquí, recuerde este mapa. Y entonces ella, después de la hipnosis, ella dibujó el mapa estelar, la constelación de donde venían ellos, que era la Zeta Reticuli. Y resulta que en esos años 60 ni siquiera se había descubierto esa constelación. Entonces, como una mujer ama de casa, esa es doña Betty Hill, porque el señor Barney Hill murió años antes que ella. Ella siempre contó su historia, incluso tenía guardado su vestido que usaba esa noche, que estaba manchado con líquidos que le pusieron en el cuerpo. Entonces, la constelación que Betty Hill dibujó fue descubierta años después. Entonces, otro caso muy interesante que me recuerda a esto es, hay una tribu en África, en el país de Mali, que está en la costa, cerca de la costa noroeste de Estados Unidos, perdón, de África, y ellos, los que son los dogones, allá por 1800 y resto, lo fueron visitados por un explorador francés, y muy interesante el caso que está mostrando ahí, el de Betty y Barney Hill, pero estamos, bueno, hablando de los dogones, y ellos son una tribu que vive digamos, en taparrabo, muy, muy, muy atrasada de la civilización, y ellos contaban allá en los años 1800 y resto que eran visitados por unos seres que eran mitad pescado y mitad humanos, que vivían, que bajaban a una laguna que tenían por ahí, y entonces que les dieron muchas enseñanzas y que venían de un sistema de una estrella binaria, y entonces que era Sirio. Y en ese entonces todavía no se sabía que Sirio era una estrella binaria, es decir, que tiene otra estrella gemela a la par. ¿Y cómo supieron esta tribu de África que andaba medio en taparrabo, atrasados? ¿Cómo sabían que la estrella Sirio era una estrella binaria y no se había conocido todavía? Entonces, eso fue en los años 1800 y resto. Miren en qué casas viven. Y eso lo estudió Juan José Benítez. Él fue allá y él contó esa historia en uno de sus libros en África. Entonces, nosotros, testimonios hay muchísimos, muchísimos, pero nosotros en nuestras soberbias queremos seguir negando todo lo que pasó. Les quería contar otra historia también que se dio en la ciudad de Aurora, Texas, en abril de 1897. Imagínense, ni siquiera se había inventado el avión, que fue como el año 1906. En 1897, en la ciudad de Aurora, Texas, se estrelló un ovni. Venía el ovni bajando y se pegó contra un molino de viento y se estrelló. Y entonces llegaron bueno, eso fue incluso en la finca donde vivía el juez del pueblo. Y entonces los habitantes de ese pueblo se acercaron a ver qué era el estruendo y todo lo que había pasado, y encontraron el ovni estrellado y había un extraterrestre muerto. Entonces
ellos cogieron el ovni y lo desarmaron y lo echaron dentro de un pozo que había en la finca, y al extraterrestre lo llevaron al cementerio del pueblo, y le dieron cristiana sepultura, y le pusieron su lápida y todo, porque era un ser, bueno, ellos en ese momento pensaron que debían enterrarlo. Y posteriormente la lápida fue eliminada y se perdió el rastro. Hubo un ufólogo estadounidense, el señor Jim Mars, que investigó ese caso. Imagínense, ni siquiera se habían inventado los aviones. Eso fue en la ciudad de Aurora, en el norte de Texas, el estado de Estados Unidos. Este, todo. Y Así saliendo que, aquí, si digamos, no, aquí en Costa Rica, en imágenes, digamos así en imágenes, bueno, andan demasiadas en las redes sociales, ¿verdad? Y hace poco, creo que fue en Esparza, si no me equivoco, que salió en un reportaje en un periódico, bueno, para no decir el nombre, ¿verdad? Entonces vi que salió un reportaje que había una familia que había visto uno en la casa, si no me equivoco. No sé si viste esa sí, noticia. no recuerdo la noticia, pero sí ha habido muchos testimonios de gente que se ha levantado en la noche, que van al baño o lo que sea, o que llegan a la casa de repente y se encuentran dentro de la casa con un ser extraterrestre. Y ellos Exacto. tienen la capacidad de hacer que uno se quede paralizado y que no, y ellos se van o desaparecerse, atraviesan las paredes. eh, o sea, no, pero sí ha habido mucho testimonio de, de, de gente Y tal que ha vez de visto a encuentros. sus casas. digamos así que la mayoría, te lo pongo así, yo soy como adicto como a los drones, ¿verdad? Yo fabrico Sí, también, y eso es un así, tema muy interesante ahora, porque hay demasiada tecnología para poder engañar a la gente. Eso es otra cosa, porque tengo una amistad que a él le gusta vacilar mucho, él es del lado de Parrita, no voy a decir, me va a matar por decir eso, pero él fabrica drones que, o sea, usted sabe que esos son, totalmente, vuelan solos. La iluminación que se le coloca a esos aparatos es increíble, o sea, eso es totalmente, recorren hasta 2 kilómetros ellos, pero uno puede engañar mucho a la gente con respecto a eso, por eso hay que estudiar mucho, o tener cuidado con respecto al tipo de evidencia que se encuentra en redes sociales, en ese tipo de material. Y qué bueno que usted toca el tema, Federico, porque bueno, la gente puede decir, bueno, son casos en África, en los Estados Unidos, pero vamos aquí, a nuestro país, a lo que realmente nos... Exacto, Sí, exacto. y El tema lo que veo yo. devolvámonos un poco, y lo que hablábamos antes de entrar al programa, porque actualmente usted acaba de decir algo muy importante, con toda la tecnología, es muy fácil confundirse. Yo puedo salir en este momento afuera de mi casa y veo una luz en el cielo y digo, eso es un ovni, y perfectamente puede ser un dron. Pero entonces vayámonos a muchos años atrás, a una famosa fotografía que estábamos hablando, para poner, perdón, en contexto, ahí está, perdón, para poner en contexto entonces lo que estamos hablando, tal vez ustedes que conocen este caso más, nos pueden, se pueden referir a esto. Eh, sí, en- sí, perdón. Esa es la fotografía, la famosa fotografía del lago Cote en Costa Rica, que está a la par del lago Arenal. Y esa fotografía es la única fotografía oficial a nivel mundial de un ovni. Y eso sucedió más o menos en 1971, cuando se iba a crear el lago del Arenal en forma artificial. Entonces se le asignó al Instituto Geográfico Nacional sobrevolar toda la zona que iba a ser inundada con agua para crear el lago de Arenal, para hacer y producir energía eléctrica. Entonces, el Instituto Geográfico Nacional mandó un avión con una cámara que pesaba 300 libras, una cámara grandísima, pesadísima, y la misión era fotografiar
cuadro por cuadro por cuadro por cuadro todo el suelo, todo el terreno que iba a ser inundado, hacer como un mapeo de cómo estaba en ese momento. Y entonces ellos, el señor Sergio Loaiza iba en ese avión y entiendo que él fue el que tomó la fotografía. Correcto, Y correcto. Para poner en ellos contexto, gobernaron toda la zona y tomaron las fotos, y cuando llegaron allá a revelarlo, estamos hablando de 1971, cuando regresaron a la oficina a revelar las fotografías, vieron ese disco que parece que está entrando o saliendo del agua, pero en esa zona del Arenal hay mucho testimonio de gente que no solamente ha visto naves entrando y saliendo del volcán, sí, y entrando y saliendo del lago, sino también de gente que ha tenido contacto con seres de otro planeta. Así que Es deberíamos curioso, estar orgullosos. esto dejamos fue, la tecnología por fuera, ¿verdad? perdón. Dejamos la tecnología por fuera. Eso es lo que iba a hacer, que quería hacer un paréntesis aquí. Eso fue el 4 de septiembre de 1971 a las 8:25 de la mañana, según la información oficial. Esta es una fotografía totalmente oficial. De hecho, en el momento que la tomaron, según la historia, ellos no notaron ¿qué podemos llamarle? Nave, ¿no? Es, Una nave. esta particularidad, digámoslo de esa manera, en la fotografía, sino que después, cuando ellos están revisando el material, es que notan esto. Y eso hace que la fotografía no solamente sea una evidencia sumamente importante, sino que es oficial. Y en ese entonces no había la manipulación de la fotografía y todas las cosas que se pueden hacer ahora en edición, que hace que entonces la fotografía sea mucho más seria y responsable para que la gente no, pues, ahora usted ve mucho video, y de hecho voy a mostrarle algunos, igual que hemos hecho siempre, porque muchas de las imágenes que se ven en internet, y yo siento que eso también es parte de la manipulación que se hace en los medios para ridiculizar el tema y que la gente de esa manera no investigue. Ya lo que hablamos siempre de los otros temas que hemos hablado, que es una forma que tienen incluso, yo siento que incluso los gobiernos, porque seamos honestos, lo que decía la compañera ahora, cuando se le hizo la pregunta de que por qué ellos no se manifiestan de forma abierta, lo que yo he escuchado es que lo que ella dice, nosotros como seres humanos no estamos preparados todavía para ese tipo de información, porque lo primero que va a hacer todo el mundo es ser loco, se acaba el mundo, ya se acabó esto, nos van a dominar, nos van así, y la guerra, y una vez mandan los aviones, y por allá a algunos se les fue un dedo y se fue un misil, y empezó la guerra. Entonces, parte de por qué ellos no lo hacen, nos vienen preparando poco a poco, ¿verdad? Ellos vienen, nos visitan y están ahí para que nosotros poco a poco vayamos entendiendo. Algunos seres humanos están preparados, ya han aceptado que existen, y de hecho tienen contactos con estos seres, ¿verdad? Pero no todos. Vamos a ver otros videos de Costa Rica, algunos muy muy conocidos. De hecho, este que les voy a presentar, este fue en Tarapacá hace unos años, incluso en algunos medios nacionales estuvieron pasando este video. No recuerdo muy bien, no sé, compañeros, si ustedes recuerdan, este video lo habían tomado unos muchachos que estaban trabajando en una construcción. Ellos estaban, creo que vacilando, y no habían notado que esta figura o este objeto se encontraba en la parte de atrás de ellos, en la espalda. No sé si ustedes se acuerdan de este video. Estaba haciendo referencia a este video y al comentario que hiciste hace unos segundos. Y también haciendo referencia a la fotografía de hace 45 años de la Laguna Cote. En esa fotografía el ovni se ve muy muy claro, y es una tecnología de hace 45 años. En la mayoría de los videos que vemos ahora en redes sociales, en YouTube, en Google, donde sea que los busques, siempre van a ser videos borrosos, no importa qué tan buena sea la tecnología. Entonces, eso es algo que los investigadores se cuestionan. Incluso, bueno, yo que no soy investigador del fenómeno ovni, me cuestiono bastante, ¿verdad? Porque la tecnología de ahora, en cuanto a celulares, cámaras fotográficas y cámaras de video, es muy avanzada. Y la resolución de esos videos nunca es buena, nunca es buena. Y son cortos, Mario. O
O sea, siempre son cortos los videos, porque, y como ves ahí, por más que uno trate de hacer la toma, o el zoom, agarrar lo máximo que pueda, yo creo que yo, como hablamos en el programa pasado, o sea, dejo lo que estoy haciendo y voy corriendo a toma abierta y grabo hasta el final o hasta donde vaya, mejor dicho, pero en realidad siempre son tomas cortas. Claro. Y bueno, yo tenía una pregunta para Hilda, que nos hacían aquí en el Facebook. Hay varias personas que están haciendo comentarios. Dice Lucía Araya, los que llaman gris no son transparentes, son como medusas. ¿Hay alguna referencia o alguna evidencia, Hilda, ya documentado de la forma física de estos seres? Bueno, sí, es que respecto a los grises, como le decía, se les llama grises porque su piel es gris. Y como les decía, se han descrito unos que son pequeñitos, como de 1,5 metros, y otros que son como altos, como de 2 metros. Y podría haber, como dice Lucía, podrían ser también de piel transparente, podrían ser grises, o sea, pero con la misma fisonomía del gris, o sea, de cabeza grande, muy delgaditos, de brazos largos. Hay grises que tienen 4 dedos, hay grises que tienen 3 dedos, pero lo típico es que son muy delgados y que tienen una cabeza muy grande, prácticamente sin orejas, y una nariz muy, muy pequeña, y una boca muy, muy pequeña también, y o sea, uno no puede decir los extraterrestres son así, los grises son así, porque hay mucha infinidad, como decía el compañero, así como hay chinos y hay rubios y hay negros y hay de todo, así también los seres no podemos decir todos son así, no podemos decir de una forma específica, pero ya que están hablando de la zona sur y de Costa Rica, hay una historia que yo fui personalmente y me entrevisté con el muchacho hace años, y eso pasó en Dúrica, en el Cerro Dúrica, en Buenos Aires de Punta Arenas, no sé si lo conocen. Este, Había un muchacho que en este momento ya él murió, no puedo recordar cómo se llamaba, tal vez alguien pueda acordarse. Este, Él iba a cazar ahí al Cerro Dúrica, y entonces un día que andaba cazando, puso un pie en falso, se dio el piso y estaba al borde como de un guindo, y se fue rodando para abajo en el guindo y se lastimó, se quebró la espalda. Y entonces lo sacaron y lo llevaron al hospital y le dijeron que él no podía volver a caminar, no iba a volver a caminar. Y entonces él estaba en la noche, dice, acostado en su cama en el hospital de ahí, de la zona sur, y dice que se iluminó, entró una luz blanca muy brillante por la ventana, y luego entraron unos seres y se pusieron alrededor de su cama y le dijeron, mira, nosotros te vamos a sanar, pero te vamos a pedir que no vuelvas a ir a cazar a ese lugar, porque ese es un lugar muy especial y tiene una energía, qué sé yo, especial, etcétera. Y entonces lo que queremos más bien es que compres esas tierras y que y que las protejas. Y entonces dice que efectivamente, no sé qué le habrán hecho, pero el muchacho recuperó la capacidad de caminar, lo cual es extraordinario. Y él decía, ahí están las radiografías de que me tomaron cuando tuve el accidente y me dijeron, usted no va a volver a caminar. Y vinieron los extraterrestres y lo sanaron. Y entonces él empezó a comprar esas tierras y formó la Reserva Biológica Dúrica, y hizo una comunidad, y son vegetarianos, y empezaron a llegar a gente de Europa, de Estados Unidos, de América del Sur, que se venían a vivir ahí en una forma muy rústica, y ellos y pusieron paneles solares para la electricidad y para calentar el agua, y criaban cabras, pero vendían el queso y hacían repostería y la iban a vender al pueblo.
etcétera, para subsistir y producían sus alimentos ahí, este, lo que se comían, los vegetales. Y entonces, y esa reserva biológica hasta el día de hoy existe ahí. Y hubo otra persona que es Alonso Gómez, que es hermano del fundador del diario Extra, William Gómez. Entonces, Alonso fue a ese lugar y, y él me contó a mí que él dijo un día voy a caminar yo solo por el sector, por el lugar, y entonces se puso a caminar y llegó y se sentó en una piedra y aparecieron unos seres que estaban como flotando, dice él, y que le hablaron y le dijeron, nosotros tenemos aquí este lugar, queremos que esté protegido y ya que usted trabaja en un medio de comunicación, nosotros queremos que usted difunda el tema OVNI, que difunda que nosotros existimos y entonces y la importancia de conservar el planeta. Entonces Alonso Gómez, que actualmente vive en la zona de Limón, dice que él empezó a hablar del tema OVNI y a contar y a entrevistar a gente, y él tenía un programa que se llamaba Sala Quinta, perdón, en la Extra TV 42, y ahí entrevistaba a los investigadores del fenómeno OVNI. Entonces, esto sucedió en la zona sur de Costa Rica, en el Cerro Lúrica, que son unas puras montañas, una cordillera, y muy linda, precioso, y yo tuve la oportunidad de ir por allá y entrevistar a este muchacho antes de que muriera, y él me contó esta historia, es que es absolutamente, Hilda, pues, increíble, pero la evidencia Hilda, es que ahí está, sí, sí, Hilda, tengo una pregunta. sí, Me surge la duda porque más o menos yo voy siempre atando cabos y en cuanto a lo que es la información, ¿verdad? Y sí, se ha escuchado mucho sobre los implantes dérmicos que hacen ciertas razas de extraterrestres en abducciones. Eh, ¿Qué son esos implantes? ¿Son minerales? Sí he escuchado que son minerales que no se encuentran en la Tierra, metales completamente desconocidos para el ser humano. ¿Y para qué sirven? Se han documentado casos, ¿verdad? sí, eso está relacionado con el fenómeno de las abducciones o secuestros por los extraterrestres. Los extraterrestres vienen y toman una persona, la llevan a la nave, la examinan y le ponen un implante que puede ser que es subcutáneo, o sea, debajo de la piel, puede ser en el área aquí de las fosas nasales, aquí en esta zona entre las cejas, puede ser detrás de los ojos, en la cabeza, puede ser aquí detrás de la oreja, también en las manos, en los pies, o sea, lo que uno tal vez no se da cuenta, pero digamos que un día uno se cae y se golpea, lo llevan al hospital, le sacan una radiografía y en la radiografía aparece un implante que nunca supo que tenía ahí. Incluso, perdón que Y te interrumpa, he sí, leído de personas a los que les han encontrado un implante en el cerebro. sí, Sufren una abducción, le hacen pruebas, le toman radiografías y encuentran ese sí, metal o ese cristal en el cerebro, sí, que es una operación casi que uno no podría hacerlo, ¿verdad? Un cirujano sí, no pero podría hacerlo. sí, los extraterrestres no es que le abran a uno la cabeza, sino que por la nariz o por los ojos, digamos, le saca el ojo, sacan el ojo y por ahí llegan al cerebro y después vuelven a poner el ojo. Eso se ha documentado. Existía el doctor Roger Leir, se escribe Leir, Leir, Roger Leir, por si alguien lo quiere investigar. Él era un médico podólogo, o sea, que estudiaba los pies, y de Estados Unidos, y él se especializó en los implantes y llegaba gente de todo el mundo y él los operaba y le sacaba los implantes y pueden poner ahí implantes por extraterrestres en internet y ahí le salen. Ese es el doctor Roger Leir, que yo tuve oportunidad de estar en una conferencia que él dio
en Estados Unidos, donde explicaba pues todo lo que pasaba. Y dice que lo más extraordinario es que estos implantes, que son pequeñísimos, este, están conectados a los nervios y están conectados al sistema nervioso de la persona. Y una razón para ponerlos, dicen que es para rastrear a la persona. Es decir, si vienen aquí a Costa Rica y me secuestran y me ponen un implante y después yo me voy para Europa, ellos pueden saber dónde estoy en todo momento. Eso es una. Y la otra es para monitorear los ciclos biológicos de la persona. Incluso, pues, este es el doctor Roger Lear, que él operaba a las personas y les sacaba los implantes. Y este señor dice que los implantes tenían electricidad, o sea, mandaban energía, o sea, ¿cómo decir? Una tecnología Emanaba totalmente diferente a la nuestra. energía hacia otras, o sea, que podía ser captada desde afuera, digamos, o sea, digamos que como que se estuvieran comunicando con una nave o con seres de otros lados. Entonces ellos detectaron que tenían electricidad, que estaban conectados biológicamente, lo cual es muy difícil y nosotros no podemos hacerlo. Y esos son los implantes y no solamente para monitorear los ciclos biológicos, sino también para rastrear a dónde es que está la persona por si la quieren secuestrar en determinado momento. Compañeros, Y aquí, Dígalo, dígalo. aquí, bueno, nos comentan en Facebook, Ajá. perdón. Este era un Adelante. médico, él ya fue también lamentablemente, pero no, o sea, no es cualquier persona. Él está arriesgando su reputación, está arriesgando todo por estudiar el fenómeno ovni, que es cierto, o sea, la gente se ríe, la gente se burla, pero la gente ridiculiza, pero yo creo que ya es hora de que aceptemos que sí existen los extraterrestres, que no Lo es un curioso, invento, y que vayamos a la parte seria ya. lo curioso, Hilda, es que siempre he dicho, hay pruebas, como usted lo dice, no va prácticamente a destruir toda su carrera un médico como él por ese tipo de por ese tipo de cosas. Saber que los gobiernos entonces, o sea, esconden todavía muchas cosas, muchas evidencias de ese tipo de cosas. Sí. Es curioso, ¿verdad? Sí, no, y yo creo que también el Hollywood ha producido un efecto muy negativo porque siempre ponen a los extraterrestres como la batalla de los mundos y como que vienen a invadirnos, a destruirnos y siempre son malos y siempre vienen a lanzar bombas y todo. Si los extraterrestres quisieran destruirnos ya lo hubieran hecho hace muchísimo tiempo. Más ahora, compañeros, Mario, ¿qué aquí en Facebook hay varios comentarios interesantes. Bueno, nos comenta Marco Vinicio González, que le manda saludos a Hilda del Clan Revolucionados. Igualmente. Y también dice que él ha investigado varios casos de visitas nocturnas muy buenas. Él mismo nos comenta también, dice que los implantes son marcas son marcas y se le da seguimiento dependiendo del tipo de raza. Tenía una pregunta, pero se me fue leyendo comentarios. Pero ya para finalizar, porque quedan pocos minutos y no sé si podemos leer algunos comentarios de Facebook de los compañeros que nos están viendo en este momento. El gobierno de Estados Unidos se dice, hay evidencia muy muy fuerte de que tiene contacto extraterrestre o algún contacto físico, tecnológico con los extraterrestres. ¿Por qué cree usted, Hilda, que el gobierno de Estados Unidos no revela este tipo de contenido, de material clasificado? La potencia mundial. Bueno, la teoría mía
Ha habido expresidentes, como creo que era el general MacArthur, que vio un platillo volador que llegó a su barco, el presidente Ronald Reagan, que contó también que una noche iba con su esposa a una fiesta y que vieron un ovni, y el presidente Carter, Jimmy Carter, también iba en un avión y se puso un ovni a la par y los fue siguiendo. Entonces, ha habido presidentes que han dicho, bueno, yo los he visto, o sea, existen. Y ese contacto que tienen es que son los militares. Y entonces los militares siempre se manejan en secreto y ellos no van a decir jamás qué es lo que están haciendo ni si están desarrollando nueva tecnología porque todo eso es militarizado. Sin embargo, nosotros, el ciudadano común y corriente, ahora tenemos una ventaja. Y es que antes si yo salía iba a la montaña o lo que sea, veía un ovni y solo podía venir y contarlo, porque nadie quien andaba con una cámara. Pero ahora todos andan con una cámara en la mano. Y entonces, acuérdense, hace unos años también, ¿se acuerdan que hubo una flotilla de ovnis sobre San José? Todos lo vimos. Sí, Fue por ahí, sí. en 1991, por esa fecha, cuando hubo el eclipse, más o menos. Y muchísima gente los vio, y ahí estuvieron tamaño rato, y sacaron cámaras y fotos y todo, en los ovnis sobre San José, una flotilla completa, no fue solamente uno. Y o sea, en Costa Rica ha habido mucho contacto, mucho avistamiento, y yo quiero agradecer también a las personas que han tenido la confianza con nosotros de contarnos sus experiencias, porque también hay gente que por miedo al ridículo, por miedo a que les digan que son locas o que no les crean, la gente no cuenta lo que les pasó, pero en privado se acercan a nosotros y dicen, mire, me pasó esto, tuve este encuentro, me secuestraron, me llevaron a la nave. Lo que pasa es que si ellos lo cuentan, ha habido personas que los ponen en tratamiento psiquiátrico con pastillas y todo, porque, como dicen, es una experiencia terrorífica, terrible, cuando es un secuestro. Es uno de los terrores más Correcto. grandes que se pueda ver. No sé si ustedes recuerdan el caso de Travis Walton, que se dio en Arizona, en Estados Unidos. Eran unos leñadores que ya venían de regreso para la casa y de repente vieron un ovni, así contándolo muy rápidamente, y Travis Walton se bajó de su carro y se acercó al ovni, y de repente lo iluminó una luz muy fuerte, muy potente, y él cayó al suelo y los otros salieron disparados y se fueron, y Travis desapareció, o sea, se lo llevaron en la nave. Y de ese caso, hubo un libro y hubo una película que se llama Fuego en el Cielo, porque es Sí, muy un buena. caso que lo buscaron durante días la policía, y lo que la policía decía era que acusaron a los amigos de que lo habían matado y quién sabe dónde lo habían enterrado, y que inventaron el cuento de los extraterrestres. Pero a los 5 días apareció Travis desnudo, lejos de donde lo habían secuestrado, y y contó toda la historia que le había pasado. Un caso Hilda, muy interesante. Hilda, cambiando un poquito el tema, y yo creo que ya para finalizar, porque ya nos estamos pasando unos minutillos, Sí, nos comenta Cristina Villegas, yo recuerdo mucho el mentado chupacabras, que al final incluso sí, se dejaron decir que era un experimento de la NASA con genes de los extraterrestres. Pero bueno, como para hacerle la aclaración a Cristina, el chupacabras cabe entre lo que es la criptozoología, que es otro tema que dicha que lo tocó, porque es muy, muy interesante, en el que cae el chupacabras, cabe el megalodón, cabe el monstruo del lago grande, Ness. Son grande. bastantes animales que no están todavía descubiertos, por decirlo de alguna forma. Dicen que hay evidencia, pero no es algo que tenga que ver con extraterrestres. Y El hombre de lo las último, naves ¿qué también. piensan? ¿Qué piensa Hilda del chupacabras? Si es algún experimento con genes extraterrestres. Bueno, lo que he visto, lo que he investigado más o menos, es que es
otro tipo de ser extraterrestre que se alimenta de la sangre de las vacas y de la sangre de las gallinas y todo esto, y que porque lo han visto noches y pueden amanecer 50 gallinas muertas sin una gota de sangre, porque cómo le ¿Ustedes sacan la han sangre. tenido una experiencia de tener un animal y que le haya pasado algo así como la historia del chupacabras? Perdón. ¿Han tenido la experiencia de tener algún animal y que, por decirlo así de esa manera, que en ese barrio anduviera el chupacabras y que el animal fuera afectado por eso? Bueno, es que Bueno, yo tuve una experiencia con una lora que tuvimos. Fue algo interesante porque decían que chupaba exactamente toda la sangre, ¿verdad? Pero algo curioso, que esa lora dormía siempre tapada, la jaula, o sea, ni siquiera despedazada, nada, nada, y ni siquiera como para que pasara un murciélago o algo, pero interesante, la lora murió y no tenía una gota, o sea, pero así como que uno la agarra a destripar, no tenía ni una gota de sangre. sí, es que esa es la diferencia. La diferencia es que se reconoce si fue un ataque de un coyote, si fue un ataque de un puma, por ejemplo, de un león de montaña, por la forma en que desgarra. Ellos desgarran el cuerpo y se No comen tenía la nada. carne, pero estas solamente tienen unas incisiones, como decir que les metieron una inyección con una aguja De- fuerte, exacto, y les porque en sacan la la sangre. parte del pico tenía como dos punticos tenía, Sí, mira qué cosa más rara. pobrecita la lora, ¿eh? Entonces Sí, ve, eso fue hace años, ahí sí. están los instrumentos en el cuello y simplemente les trajeron toda la sangre y ni un puma, ni un coyote, ni un lobo no hace una cosa así, porque el cuerpo está intacto, solamente que como dice Federico, le sacan la sangre. Y entonces, pero ha habido personas que sí han visto naves en las cercanías de donde suceden estos, con las cabras, con las vacas y con las gallinas, por ejemplo. Exactamente, chicos, muy interesante el programa del día de hoy y es un tema que deja bastante de qué hablar, Mari. Es corto el Correcto, tiempo correcto. para otras cosas. Nos Cortísimo el quedaron tiempo y hay temas ahí. muchísimas preguntas. Sí, Y Como todos los gracias a programas Hilda que por... hacemos, Gustavo y Mario, siempre se nos va demasiado rápido las horas, bueno, la hora, y el tema se va pero súper volado y va uno conversando y vamos hablando y vamos hablando y vamos sacando más temas, pero hay Correcto. muchos programas todavía. no quiero que nos vayamos y antes, tal vez, no sé si ustedes recuerdan este video, y este video cuando yo lo vi la primera vez, que fue muy viral también en redes sociales, y un medio de comunicación nacional lo difundió y me llamó a mí poderosamente la atención. Yo nunca escuché si era real o no era real, si alguien lo investigó o no. Tal vez ustedes recuerdan este caso, se lo voy a poner un momento por acá. Esto pasó en el aeropuerto Juan Santa María, a plena luz del día, un día en media presa. Bueno, ahí se ven los vehículos en algún momento. Algunas personas, lo que sí recuerdo es que decían que era un dron, pero en imágenes muy cerca, No mames, ¿qué pedo? de hecho por ahí, no sé si No, ustedes... ese es algo curioso Ajá. porque yo tuve la experiencia, no sé si ese fue el link que yo te pasé, si no me No, no, equivoco. no, no. Bueno, ese fue, estamos hablando, sí, hace ratico, sí, exacto. Pero yo tuve la experiencia, sí se salió en medios, que cerca del aeropuerto compraba madera, pero yo lo vi y a lo que yo vi fue un globo, o sea, un globo totalmente plateado como forma, bueno, como logran apreciar ahí, pero en lo personal fue un globo lo que se aprecia en el sitio. No sé, tal vez Mario o Mario. Hilda si tuvieron la oportunidad, pero yo no, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo. No, yo no tuve la Sí, oportunidad. No, hasta ahorita lo estoy viendo. jamás diría yo que es un globo, no, porque no, el globo tendría que ser un globo meteorológico
y no son así aplastados, y ese tiene la forma clásica del ovni clásico, y además no se desplazan tan rápido. Y otra cosa es que no podrían estar volando en los alrededores del aeropuerto Juan Santamaría, porque de ahí pueden poner en peligro a cualquier avión que venga ingresando o saliendo. Entonces, no puede ser un globo meteorológico jamás, porque no se desplazan de esa forma, y no pueden estar en los alrededores del aeropuerto. Y es que, compañeros, pero sí deja de qué, porque digamos, tuve la experiencia, Gilda, sí se apreciaba bastante la forma, porque sí tenía como un hueco por la parte del centro, por decirlo así, pero sí se apreciaba bastante. De hecho, yo pensaba lo mismo, pero yo que tuve la experiencia, como te digo, hay muchas formas, tal vez, pero sí tuve esa experiencia de verlo y dar como mi punto de vista, ¿verdad? En eso, pero sí todavía dudo. La velocidad del viento que tendría que haber para llevar el globo a esa velocidad, es demasiado rápido. Eso era bastante grande, calculo que unos 4 metros y resto como mucho, pero sí era bastante grande. Y creo yo fue que no pude investigar más del tema porque no me llamaba mucho la atención, pero creo yo que si indagamos un poco más, eso, lo que fue eso, cayó todavía unos kilómetros más abajo en el lado creo que fue hacia el lado de San Rafael de Alajuela, si no me equivoco, pero es un ¿De qué hablas? ¿De ese video? ¿Perdón? ¿De este video estás hablando? Exacto, de ese video estoy hablando. Es que yo te pasé un link, Tavo. Sí, ahí también lo tengo, pero es que digamos, cuando yo lo vi, no recuerdo la fecha, sí fue hace bastante rato, pero eso fue en media presas. De hecho se ve en el video clarito lo que decía la compañera, ¿verdad? Que en el espacio aéreo cerca del aeropuerto es prohibido volar un dron por el peligro lógico, ¿verdad? De las aeronaves. Entonces, obviamente descartado inmediatamente. De hecho, bueno, ustedes que conocen, ¿verdad? El aeropuerto, la pista va paralela en una parte a lo que es la pista del aeropuerto. Y usted puede ver en el video donde prácticamente el artefacto, por llamarlo de alguna manera, vuela paralelo a esa pista. En otras palabras, prácticamente está encima del área del aeropuerto. De hecho, ahí está la torre, una de las torres. Y comparto criterio. O sea, ahorita, debido, yo que soy un poco fiebre para los drones, conozco más de un irresponsable que ha volado drones en el aeropuerto. Han bajado el drone en la pista y debido a eso han implementado muchas leyes. Sí. Gracias a esos irresponsables. Sí. Pero es curioso, es bastante curioso eso. Bueno, ese era el video que quería compartirles, que desde que yo lo vi la primera vez me llamó la atención. Bueno, lo que tenemos que tener en claro es que Costa Rica ha habido avistamientos todo el tiempo y muy a menudo y en toda Costa Rica. Otro sector es Punta Leona. Hay muchos reportes de avistamientos y de seres que aparecen en las playas de Punta Leona. Su zona es muy mal, Imagínate. ¿Cómo? Que la zona, es que Tavo es de esa zona. Osa. Tavo es de esa zona. De Osa. Palmar Norte. Conclusiones, porque usted ha estado muy calladito hoy. Vamos. Escuchando. ¿Quién? Usted ha estado muy calladito. No, es que Dígame, yo estaba buscando el material de apoyo cuando me está hablando la experta. Trato de ir buscando material de apoyo. Entonces, digamos, dígame sus conclusiones acerca del tema. Mira, yo en lo personal sí creo porque lo dije a un principio, sería un poco lógico pensar que somos los únicos en toda la inmensidad del universo, pero no sé, se hablaba cuando el 2012 los mayas decían que era el fin, bueno, los mayas no, nosotros decíamos que era el fin del mundo, y después escuché algo muy llamativo de la teoría, que decían, los mayas nunca dijeron que era el fin del mundo, era el inicio de una nueva era. Y pienso yo que va sobre esto los ovnis. Tenemos que abrir la mente, tenemos que
abrir los ojos y pensar que no estamos solos. En el mismo océano, no sé si ustedes han escuchado hablar de la fosa de las Marianas, que es el lugar más Sí. hondo en la planeta. Tierra. Ni siquiera sabemos lo que hay ahí, ni siquiera hemos investigado lo que hay ahí en nuestro propio planeta. Entonces, ¿qué Exacto. podemos Y ya esperar no quiere fuera de salir. él? Se las dejo ahí para que vean ustedes y pensemos un poquito. Fede, sus conclusiones rápidamente. Sí creo, pero como te digo, tengo todavía como un poco escéptico en el tema, pero como Tavo dice, o sea, si tenemos vida en este mundo, o sea, el universo es tan grande, o sea, es inmenso, creo yo que hay vida en otros planetas, pero acá, en nuestro planeta, ahora la tecnología se presta para poder manipular mucho a la gente. Correcto. Y bueno, mis conclusiones ya finalizando. Yo comparto la idea de ustedes. Sí creo que hay vida en otros planetas. Nosotros somos un granito de sal, como decía Tao, somos un granito de sal en el universo. En un libro que leí hace varios años, decía que somos polvo de estrellas. Entonces, somos polvo de estrellas, somos una cantidad demasiado pequeñita como para pensar que vivimos solos en el universo. Y ya para finalizar, también la conclusión de Hilda, y muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que sí, muy agradecido. ¿Cuál es tu conclusión, Sí, Hilda? bueno, yo primero quería agradecerles por traer el tema a las redes sociales, porque es muy, muy importante, porque hay mucha gente que está teniendo estas experiencias y no saben qué es lo que les está pasando ni con quién pueden hablar. Y respecto a lo que dijo Federico, que ahora hay suficiente tecnología como para engañar, quiero que él piense y que sea consciente que el tema de los ovnis no es de ahorita. El tema de los ovnis puede tener 5.000 años, años antes de que existieran las computadoras, los drones, los celulares y todo. Y hay Bueno, que demasiada ahora todos evidencia andamos con en el mundo. Hay demasiada evidencia como para decir, bueno, es que no sé, este, ahí está. Solamente tenemos que verla. Está en todo el correcto. mundo, en todo el mundo. Y bueno, les agradezco la invitación, estuvo muy Tenemos interesante. compañía Muchas gracias. extraterrestre, tenemos. ¿Qué dijo? No, de que tenemos compañía extraterrestre, eso ni lo dude. Pero aquí en el mundo hay mucho charlatán que se encarga de desmentir ese tipo de cosas utilizando la Como en todo, tecnología hoy en día. como en Correcto. todo. Exactamente, exactamente. Pero para eso hacemos estos tipos de programas, para que la gente se Sí, motive y sepa que verdaderamente hay vida en otros planetas. En serio. Bueno, amigos y gracias. amigas, crean ustedes sus propias conclusiones. Como siempre, nosotros traemos el tema y lo ponemos ahí en la mesa para que usted pues tenga las diferentes opciones y escuche un poco de los que conocen. En este caso, la compañera Hilda, agradecerle mucho la participación de parte de todo el equipo acá de Expediente Paranormal. Compañeros, Gracias a todos. nos vamos. Fede, Bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, amigos y al próximo amigas. viernes. Pura vida.